Hola a todos, mi nombre es Joana Pacheco, soy licenciada en Sistemas y llevo 20 años trabajando en Confluencia IT, una consultora y software house especializada en brindar soluciones tecnológicas para el sector de la salud. A lo largo de mi carrera en la empresa hemos desarrollado numerosos sistemas y aplicaciones, tanto para clientes como para nuestros propios productos, que ofrecen soluciones integrales a obras sociales prepagas y centros médicos. Actualmente trabajamos con más de 70 obras sociales y prepagas a las que brindamos software y soporte tecnológico. Y muchos de nuestros clientes poseen centros médicos propios para los cuales les hemos desarrollado una plataforma para la gestión completa de los centros de atención. En esta charla les voy a compartir nuestra experiencia en el desarrollo e implementación de la receta electrónica dentro de una de nuestras plataformas. Quiero iniciar enumerando un poco los inconvenientes que teníamos en la prescripción tradicional o en papel. Prescripciones ilegibles y su posterior problemática para pacientes y farmacéuticos. Teníamos un riesgo elevado de errores en la dispensación, ya que el farmacéutico, por error, podía entregar un medicamento incorrecto al paciente. Falta de control sobre duplicaciones o falsificación de recetas. Complicaciones logísticas para los pacientes que tenían que acudir al centro médico para tener la receta. Y no existía un seguimiento adecuado para evitar fraudes o mal uso de los medicamentos. Ahora yendo un poco más a cómo fue nuestro camino en la receta electrónica o digital, nos remontamos al año 2019, donde nos surgió la necesidad de incorporar en la plataforma Cisalud la funcionalidad para firmar digitalmente un documento y aplicarlo a la receta. Para el que no lo sabe, la firma digital tiene validez jurídica, garantiza la autenticidad e integridad del dato y es segura. Con este desarrollo logramos un avance en la digitalización del proceso y asegurar la autenticidad de las prescripciones, pero tuvimos algunos inconvenientes en la implementación. Por un lado, para obtener el certificado digital y poder firmar digitalmente cualquier documento y la receta inclusive, el profesional tenía que acudir a una autoridad certificante y después de un trámite que tenía que hacer un tanto burocrático, obtenía su certificado. Ese certificado luego lo teníamos que incorporar en la plataforma y su implementación no era sencilla y requería de bastante capacitación para el profesional. Al no contar con un proceso definido, la farmacia no aceptaba las recetas o solicitaba la impresión de esas recetas en papel y en ese caso, en vez de agilizar el proceso, lo volvía más lento. Por otro lado, no había una reglamentación y los profesionales se mostraban reticentes a adoptar este nuevo formato y muchos cuestionaban la veracidad de la receta. Por todos estos puntos no logramos la adopción real del desarrollo que hicimos en la aplicación. Luego vino el año 2020 y con la pandemia se transformó radicalmente el panorama de la prescripción médica. Con el sistema de salud enfrentando una demanda creciente y la necesidad de mantener el distanciamiento social, se aceleró la adopción de soluciones digitales. Se flexibilizaron los controles y se permitió el envío de fotos, lo que facilitó el trabajo, pero también provocó la falta de control, la duplicidad y la falsificación de recetas. Pasada la pandemia, se deshabilitó el uso de fotos para las prescripciones médicas y todo aquel profesional que quería seguir prescribiendo digitalmente debía hacerlo con el certificado digital, que era la implementación que nosotros hicimos en el 2019, pero recordemos que no era un procedimiento sencillo. En conclusión, la pandemia evidenció la necesidad de una modernización en el proceso de prescripción. Ahora yendo ya a lo que es la ley de receta electrónica propiamente dicho, como todos saben, en agosto del 2020 sale la ley de receta electrónica, pero recién en 2023 toma fuerza con la normativa y sus posteriores modificatorias. Esto marcó un hito en el sistema de salud. La normativa aceptaba tanto formatos electrónicos como digitales, es decir, firma electrónica y firma digital.
y establecía criterios para el registro, encriptación y cumplimiento de leyes relacionadas, así como también definía una fecha de implementación estipulada para el 1 de julio del 2024. Sin embargo, el problema que tuvimos es que no brindaba información clara sobre aspectos técnicos o funcionales o sobre el proceso de validación de las recetas emitidas. Y acá comenzó para nosotros una etapa de investigación y análisis profundo de la documentación con la que contábamos en ese momento, con la idea de adaptar y adecuar nuestro sistema. En esta etapa trabajaron no solamente analistas, desarrolladores, sino también DBAs y gente de infraestructura. Buscando información, vimos que para poder emitir recetas electrónicas debíamos inscribirnos en un formulario de la plataforma RedCap. Cuando quisimos inscribirnos en el formulario, lo que nos pasó fue que la inscripción estaba cerrada y nos indicaron que debíamos esperar para inscribirnos posteriormente. Nosotros avanzamos con la adaptación de nuestros sistemas, con la información que teníamos, y tuvimos que relevar y analizar muchos de los procesos. Tuvimos que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas tuvimos que ver datos de infraestructura correspondientes al almacenamiento de la información, tipos de credenciales que tenía que tener la aplicación, logs de auditoría, encriptación en conexión, ciframiento de datos, perfiles de usuario que tenía que tener la aplicación, tipos de autenticación, tipos de acceso. Tuvimos que analizar cómo iba a ser el proceso de validación de esa receta, es decir, para que tanto el paciente como otro profesional, un prestador o el farmacéutico pueda validar que esa receta era real. Tuvimos que analizar cómo iba a ser la implementación de la validación del consumo de esa receta para darle un mecanismo a la farmacia para que pueda registrar esa receta como consumida y evitar que se consuma 2 veces. Vimos que la receta aceptaba tanto sea firma digital como firma electrónica. En un primer momento nosotros no estábamos 100% seguros de cómo debía ser la firma, si requería algún tipo de certificado en particular o no. Tuvimos que ver cómo era la validación del profesional. En este caso, lo hicimos mediante el Web Service REST del CISA, y también tuvimos que tener en cuenta la validación del paciente en los distintos financiadores para ver que el paciente sea al quien se les prescribía la receta, poder validarlo y que sea un paciente con los datos correctos. Además de todos estos puntos, vimos que teníamos que tener en cuenta requisitos legales, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su nombre genérico, Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, y bueno, obviamente tuvimos que ver bien en detalle la Ley de Recetas Electrónicas o Digitales. Luego de ver todos estos procesos que tenía que cubrir el software, algunos de los puntos que teníamos que hacer los cubría el software con el que ya contábamos y otros los tuvimos que adaptar y desarrollar. Por un lado, bueno, como les comentaba, desarrollamos la validación del profesional prescriptor para garantizar que quien firma la receta es un profesional habilitado para ese fin. Adaptamos la impresión o la emisión de la receta para que contenga los datos básicos requeridos. Los datos básicos son, por un lado, la identificación del profesional con nombre, matrícula, profesión, especialidad y domicilio. Incorporarle a la receta un código de barra para su lectura. Identificar al paciente con nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI y sexo. Identificación del medicamento por nombre genérico o denominación común internacional, indicando presentación, forma farmacéutica y obviamente la cantidad prescripta. Y por otro lado, teníamos que tener en cuenta el diagnóstico, la fecha de la emisión de la receta y la firma del profesional. En el caso del diagnóstico, tuvimos que también adaptar el sistema para que permita varios diagnósticos en la prescripción y no solamente uno. En el desarrollo tuvimos que adaptar el sistema para que se pueda prescribir no solamente por marca comercial o por medicamento comercial, sino también por medicamento genérico.
Para eso también trabajamos integrando el sistema con el SNOMED, ya sea para medicamentos como para diagnósticos. Incorporamos un código QR en la receta y trabajamos mucho en el almacenamiento de la receta en nuestro repositorio. Trabajamos en el método de validación de la receta para que se pueda verificar que esa receta es una receta real, y trabajamos también en el mecanismo de consumo de esa receta para disponibilizar a la farmacia un web service para realizar el consumo de la misma. Desarrollamos el envío de receta por mail y por WhatsApp para hacerle llegar de manera fácil al paciente la receta y permitir la prescripción de medicamento de tratamiento prolongado, la emisión por duplicado o por triplicado, obviamente incorporar la firma del profesional, también permitir la prescripción de prácticas, estudios médicos, tratamientos, medicamentos homeopáticos, fórmulas magistrales, etc. Para eso lo que hicimos fue incorporar un campo de texto libre para permitir la prescripción de ese tipo de medicamentos. Nos integramos con recetarios externos y con sistemas externos para alcanzar una mayor capilaridad a nivel nacional y permitir indicar obviamente también en la receta la posología o el modo de administración. Mientras avanzábamos con todas estas modificaciones en el sistema, que como les comentaba, con algunas contábamos y otras las tuvimos que desarrollar, sucedió que, bueno, que en junio del 2023 se crea el RENAPDIS, que es el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, el cual es fundamental para promover que las tecnologías utilizadas en el ámbito de la salud sean seguras, interoperables y de calidad. Dentro de él se encuentra el registro de recetarios electrónicos que indica las plataformas aprobadas como recetarios electrónicos y repositorios de receta. Para realizar esta inscripción lo hicimos mediante el TAD, que es la opción de trámites a distancia, y en julio del 2024 obtuvimos la aprobación como recetario electrónico en nuestra plataforma CiSalud. Además de los ajustes que les indiqué recién, también trabajamos mucho en modificar la experiencia de usuario para facilitar el trabajo de los profesionales en el momento de la prescripción. Y trabajamos en la integración y actualmente seguimos trabajando en la integración con otras plataformas para poder lograr una mayor capilaridad. En cuanto a la situación actual, nos encontramos que hoy en día, a partir del 1 de julio del 2024, la receta electrónica y o digital es la única modalidad válida para toda receta o prescripción médica. Pero actualmente nos encontramos en etapa de implementación por un plazo de 180 días a partir del 1 de julio del 2024. Es por eso que en la situación actual las plataformas de recetas electrónicas que funcionan en la actualidad pueden continuar emitiendo recetas mientras se registran y readecúan sus procesos. Los profesionales que no cuentan con recetarios electrónicos podrán confeccionar recetas en papel y las personas que tengan recetas en papel podrán obtener sus medicamentos en una farmacia, como hasta ahora, mientras se realizan las implementaciones. Esto es dentro del plazo de los 180 días. Pasado ese plazo, la receta manuscrita permanecerá como condición de excepción en zonas de difícil acceso, sin conectividad o en caso de interrupciones eventuales del sistema. Nosotros dentro de Confluencia, los próximos pasos que vamos a realizar son que estamos a la espera de guías técnicas brindadas por el Ministerio, donde nos puedan ampliar la información y nos puedan indicar los requisitos que tiene que cumplir la plataforma, si es que hay alguno que no lo cumpla. Estamos atentos a todos los conversatorios que brinda el Ministerio sobre el tema y a la espera de que nos brinden el identificador del sistema prescriptor. Este identificador es la primer componente del CUIR, que es el Código Único de Identificación de Receta. Según la información con la que contamos actualmente, que aún nos falta por obtener información, el CUIR se compondrá de 5 componentes o 5 bloques. El primer bloque es el ID del sistema prescriptor,
El segundo es el ID o el identificador del repositorio. El tercer bloque es el tipo de orden, que indicará si esa prescripción es de medicamento, laboratorio, imágenes, rayos, etc. Por cuarto componente tenemos el identificador único que tiene la receta dentro del sistema prescriptor y por último el ID del ítem de la receta en el caso que sea una receta que tiene varios medicamentos o varios ítems. El query es un identificador único e irrepetible que debe contener toda receta electrónica o digital y se expresará en un código de barras u otro elemento visual para su lectura automática y permitirá analizar la trazabilidad completa de la receta desde su prescripción hasta su dispensa. El posteo de la receta lo hará el sistema prescriptor. Como beneficios, son muchos los beneficios que vemos en la receta electrónica o digital. Por un lado tenemos la seguridad, lo que brinda la seguridad, que vuelve mucho más segura la prescripción en base a los estándares definidos, que solo puede ser emitida por un profesional en ejercicio que es validado en este caso por el REFT del CISA o por cualquier otro mecanismo. Se reduce el riesgo de falsificación o de duplicidad en la prescripción. Eficiencia. Se simplifican procedimientos administrativos y la lentitud, ya que el médico puede crear y firmar y enviar recetas en cuestión de segundos, ya no tiene que depender de tener el sello en el momento en que necesita hacer la prescripción y agiliza mucho los tiempos. También se minimizan las situaciones por pérdidas de documentos. Trazabilidad. Al contar con el QUIR, vamos a obtener una trazabilidad completa del circuito de prescripción y entrega y el control total para que no pueda haber duplicidad. Interoperabilidad al adoptar plataformas que cumplan los estándares dispuestos. Permite la integración con otros sistemas de salud, lo que facilita la actualización de historiales médicos y el seguimiento adecuado de los tratamientos y brinda herramientas para tomar decisiones de tratamientos más informados. Estandarización asegura la uniformidad y la precisión al indicar tratamientos por nombres establecidos y en plataformas habilitadas. También hay que destacar que se eliminan las discrepancias en la indicación de droga, presentación y de las posibles confusiones de la caligrafía. Se eliminan los errores humanos. Esto obviamente eran muchos de los puntos que veíamos de contra de la receta física. Y por último, mejora la calidad de atención. El paciente no tiene que ir a buscar la receta, facilita la logística, permite el acceso remoto. Además, puede simplificar a futuro la dispensa de ese medicamento y también resguarda la identidad de los pacientes y protege su información personal. Para ir cerrando, con este gráfico intentamos mostrar los distintos actores que participan en este desafío de la receta electrónica. La receta es el producto de la interacción segura de distintos componentes informáticos, entre los que están las soluciones que participan en la emisión, las plataformas que luego intervienen en el almacenamiento para su comunicación y validación, y las que intervienen para la posterior dispensa segura del medicamento en las farmacias. Pero es importante destacar que para asegurar el éxito no hay que olvidar a los actores que participan en estas interacciones y es fundamental que todos ellos estén integrados en el proceso. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les dejo mi correo. Cualquier consulta me pueden escribir y espero que nuestra experiencia les sirva a todo aquel que emprende este camino hacia la receta electrónica o digital. Muchas gracias.